Bueno, algunos ya sabrán que hoy vamos a hablar sobre la productividad. ¿Alguna vez escucharon la palabra productividad? ¿Alguno? Imagino que sí, ¿no? Y el título es La verdadera productividad. Ese es lo que queremos ver hoy. La productividad es un tema que está muy de moda, no solamente en los libros que uno estudia en la universidad, sobre todo en la parte de ciencias económicas, sino que también hoy en día se habla mucho en las redes sociales, por YouTube, por Instagram, etcétera. Se habla mucho sobre esto, sobre este tema. Y justamente pensando en los medios de gracia, como estamos viendo a lo largo de este año, es interesante que justamente Donald Whitney menciona la mayordomía del tiempo como un medio de gracia y justamente vamos a unir eso. La productividad se habla en términos de un negocio, pero también en términos personales, ¿sí? En nuestra vida, en cómo administramos nuestro tiempo, nuestra vida. Y ese va a ser un poco el punto de hoy. Primero me gustaría dar una definición de productividad. La productividad es lograr el mayor rendimiento posible en algo que estamos enfocados a hacer, utilizando la menor cantidad de recursos posible. Mayor rendimiento con la menor cantidad de recursos posibles. Ese es el concepto en sí de productividad. Pero pasado a lo personal, también tiene que ver con lograr objetivos, lograr ciertas cosas. Y uno de los factores claves es el tiempo, justamente. Y también hay una palabra que se utiliza mucho ahora, que capaz la habrán escuchado, que es procrastinación. Procrastinación. Esa palabra lo que quiere decir, y está relacionado con este tema de la productividad, se refiere a cuando uno pospone cosas, cuando uno pospone responsabilidades, las posterga en el tiempo por alguna otra actividad que es más placentera que esa, sabiendo aún que eso puede traerles consecuencias negativas. Imaginemos una gran responsabilidad que tenemos que la estamos postergando en el tiempo porque queremos disfrutar de ciertas actividades y eso termina trayendo consecuencias negativas. Ese es el punto. Y lo que quiero que veamos hoy es justamente qué es lo que piensa Dios sobre la productividad. ¿Dios habla sobre la productividad? Si vamos a la Biblia no vamos a encontrar la palabra productividad, pero Dios tiene algo para decir con respecto a esto mismo. ¿Cómo luce, de acuerdo a la palabra de Dios, vivir de manera productiva? Ese va a ser el punto de hoy, así que me gustaría que me acompañen a Efesios capítulo 5. Vamos a estar viendo de los versos 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Y justamente la idea que podemos sacar de esta porción, de este pasaje, es lo que implica para Dios vivir de una manera productiva, que lo va a decir diciendo vivir de manera sabia, ¿sí? Que sería como un sinónimo, ya vamos a ver por qué. Para esto vamos a hacernos dos preguntas que las sacamos justamente de este texto para pensar nosotros. La primera, en el verso 16, es ¿estás haciendo un buen uso de tu tiempo? Eso lo encontramos ahí en el verso 16. Y la segunda es, ¿estás buscando entender la voluntad de Dios? Entonces, primera pregunta, ¿estás haciendo un buen uso de tu tiempo? Verso 16. Y verso 17, ¿estás buscando entender la voluntad de Dios? Y vamos a ver cómo eso está relacionado justamente con vivir de una manera sabia, de una manera productiva, como diríamos hoy. Así que vamos a orar y comenzamos. Señor, gracias por este tiempo. Nos has traído de distintas circunstancias que hemos pasado esta semana. Señor, vos conocés todo lo que ha pasado en nuestra semana. Decíamos, Señor, que puedas utilizar tu palabra para hablarnos. Señor, se habla tanto de este tema, pero con un enfoque distorsionado, Señor, y decíamos que nos hables al corazón, que nos enseñes qué es realmente vivir de una manera productiva, vivir sabiamente, Señor, en este mundo, sabiendo que un día, a menos que vengas antes, todos vamos a morir, Señor, y debemos rendir cuentas delante tuyo
de cómo hemos utilizado nuestro tiempo, Señor. Ayúdanos para poder sacar beneficio espiritual de este pasaje, Señor, para nuestras almas, llegar a nuestros corazones, Señor, en este tema tan importante, sobre todo en la juventud, Señor, de aprovechar bien el tiempo, Señor, de manera sabia. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, si se fijan, ahí en el verso 15, comienza diciendo, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, dice Pablo, por tanto, tengan cuidado cómo andan. ¿Sí? Comienza con un por tanto, y en realidad deberíamos ir antes a lo que venía diciendo. Yo les voy a hacer como un breve resumen de la carta porque es importante. Si bosquejáramos la carta, vamos a encontrar dos partes, dos grandes partes. La primera parte del verso 1, del capítulo 1 al capítulo 3, vamos a ver que Pablo está haciendo una exposición doctrinal donde lo que está mostrando es el Evangelio. Está hablando de que fuimos escogidos en Cristo, fuimos predestinados. Nos habla de esa salvación que no merecíamos, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Y estábamos perdidos y Él nos dio vida. Bueno, justamente habla de eso en esos primeros 3 capítulos, una exposición doctrinal del Evangelio para ir a una parte práctica. Siempre una parte doctrinal primero y después una parte práctica. Esa parte práctica la vamos a ver de los capítulos 4 al 6, justamente, donde vamos a ver cómo eso, el Evangelio en sí, cómo se aplica, cómo debemos vivirlo, cómo debemos andar, ¿sí? Y voy a todo esto porque a partir del capítulo 4 en adelante vamos a ver un énfasis, por así decirlo, notable de Pablo, y es que él menciona muchas veces la palabra andar, ¿sí? Que es una palabra griega que significa peripateo, no importa la palabra, pero en sí vamos a ver muchas veces que dice andar, andar, andar. Fíjense en Efesios capítulo 4, versículo 1, donde empezamos a la parte de la aplicación, ya dejando el Evangelio, Pablo va a decir cómo debemos vivir. Justamente dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes, y ahí en vez de decir andar, dice vivan, pero es justamente esta misma palabra, de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Ahí va a introducir justamente esta segunda parte, donde va a hablar de manera práctica que debemos vivir justamente a la luz del Evangelio. Capítulo 4, verso 17 dice, ya no anden, justamente de la misma palabra, así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ahí Pablo va a hacer un contraste en cómo vive alguien que no conoce a Dios con alguien que sí conoce a Dios. Capítulo 5, verso 2 dice, anden en amor. Y en el 5.8 dice, anden como hijos de luz. Fíjense que constantemente está mencionando esta palabra, anden, que por cartas como Primera de Juan y justamente esta, entendemos que ese andar se refiere a un estilo de vida, a una manera de vivir, ¿sí? Y el punto de Pablo con el que viene desarrollando desde el capítulo 4 hasta el que nos toca a nosotros, es que el andar de un creyente tiene que ver con que fue salvado por gracia y va a vivir de una determinada manera, en santidad, a diferencia de alguien que no conoce a Dios, justamente. Ya no va a vivir practicando el pecado. ¿En qué sentido? No es que no vamos a pecar más, sino que por más que pecamos, nos arrepentimos y volvemos al Señor y nuestro estilo de vida ha cambiado. Ya nuestra relación con el pecado cambió y este es el punto. Entonces, pensando en todo esto, en esto que viene diciendo sobre el estilo de vida nuevo del creyente, dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, en el verso 15, o como dice la Reina Valera, miren con diligencia, presten atención. Ahora, la palabra tengan se refiere a estar alerta, a estar atento. Y la siguiente palabra, que es cuidado, se refiere a hacer algo con exactitud, algo con diligencia, algo que lo hacemos de manera pronta, o sea, estando atentos, diligentes, activamente. Justamente ese tengan cuidado es una orden, es un imperativo. Es el primer imperativo que vamos a ver justamente de esta porción. ¿Qué quiere decir un imperativo? Que es una orden de parte de Dios a nosotros, a los efesios, a los que Pablo le estaba hablando, pero por extensión
a todos nosotros es: tengan cuidado, ¿sí? Debemos prestar atención con diligencia a nuestra manera de andar. Debemos reflexionar en cómo está siendo nuestro estilo de vida. Ese es el punto de lo que está diciendo Pablo. Y va a decir que hay dos posibles caminos. Dos caminos, no hay más. Dos. Dice: no como insensatos, camino 1, y camino 2, sino como sabios. Ahí la palabra insensatos habla de sin sabiduría, básicamente. Se traduce como alguien que no tiene sabiduría. Y sabio como alguien justamente que es sabio. ¿Y cómo podemos saber si estamos viviendo sabiamente, no? Podemos preguntarle al pasaje: ¿cómo sabemos si estamos viviendo sabiamente? Bueno, justamente vamos a ver dos preguntas. Vamos a ir a la primera pregunta, que es: ¿cómo estamos utilizando nuestro tiempo? Que justamente acá dice Pablo que la primera parte de ese examen que tenemos que hacer es, versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Sí? Dice aprovechando bien el tiempo. Ahí, recuerden que estábamos diciendo: tengan cuidado cómo andan. ¿Sí? Ahí está el mandato. Y aprovechando es un participio. ¿A qué se refiere esto? Que ese tengan cuidado está relacionado con aprovechando. ¿De qué manera tenemos que tener cuidado? Podríamos decir, aprovechando bien el tiempo sería lo que está diciendo acá. Y aprovechando bien significa, en griego es exagorazo, que significa redimir. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y ahí está redimió, justamente es esta misma palabra. Y ahora decimos, ¿qué tiene que ver redimir con aprovechar bien el tiempo? Bueno, justamente exagorazo, de esa palabra tenemos otra que es ágora. El ágora era el mercado, donde las personas iban a comprar, pero justamente una de las cosas que compraban eran esclavos. Entonces esta palabra inicialmente está pensada para alguien que va a un mercado a comprar un esclavo. Por eso redimir. Cuando nosotros usamos la palabra redención, significa comprar un esclavo. Cuando la pensamos en el Señor hacia nosotros, es Cristo con su sangre comprándonos a nosotros, haciéndonos que pasemos a ser nosotros sus esclavos de Cristo justamente, ¿no? Ahora, en este caso, no se refiere a un esclavo, sino que se refiere al tiempo. Dice, aprovechando bien el tiempo. Entonces pensemos en el tiempo como un esclavo, como una persona que va al mercado a comprarlo. Esa es la idea, es como que voy a buscar el mejor esclavo o el tiempo, la mejor forma de aprovechar, de comprar ese tiempo. Suena raro, ¿no? Pero fíjense que justamente kairos, la palabra que es tiempo, se refiere a oportunidades o situaciones específicas. Y ahora voy a explicar bien para que se entienda entonces a qué nos referimos. Por ejemplo, la NTV lo traduce de esta manera. Dice, saquen el mayor provecho, escuchen, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Diferente a lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. O la NBI dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Cuál es el punto de esto? Es, si nosotros pensemos en alguien que va a comprar un esclavo, va a tratar de hacer la mejor compra posible. La intención es que pensando en eso pensemos en el tiempo, y el punto acá es aprovechar bien el tiempo en ese sentido, hacer el mejor uso posible de cada oportunidad específica que se nos presenta. En la vida constantemente se nos presentan oportunidades y el punto de Pablo es hacer el mejor uso de esas oportunidades. No dejarlas pasar, no desperdiciarlas, eso es lo que está queriendo decir. Ahora, ¿cómo luce esto de manera práctica? Aprovechar bien el tiempo. Bueno, vamos a ver que justamente aprovechar bien el tiempo no es un tema meramente intelectual cuando nos referimos a sabiduría. Dijimos que habían dos caminos, sabios o insensatos. No es solamente algo intelectual. Recuerden que vimos Proverbios, donde justamente Dios define qué es lo que es una persona sabia, cómo es una persona sabia, y no es una persona que sabe, que tiene mucho conocimiento nada más, mucho conocimiento de la Biblia, sino que ese conocimiento lo vive. Eso es una persona sabia realmente.
Entonces, en esto aprovechar bien el tiempo tiene que ver con eso. Para los que no conocen a Dios, nosotros sabemos aprovechar bien el tiempo, de hecho nosotros hacíamos lo mismo, aprovechar bien el tiempo es sinónimo de disfrutar la vida, de disfrutar del pecado. Para ellos eso es aprovechar el tiempo. De hecho, Pablo lo va a decir de diferentes maneras. Capítulo 4, verso 17 dice, andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Su mente está entenebrecida, es decir, en tinieblas, y su corazón duro, insensible a Dios, ¿no? Son insensibles, verso 4, 19, son insensibles hacia toda clase de impurezas. No se arrepienten de vivir en el pecado, de vivir en la inmoralidad, no les importa Dios. Andan en inmoralidad o avaricia, 5.3. Justamente para alguien del mundo, aprovechar bien el tiempo tiene que ver con eso. Para los que no son creyentes, nosotros estamos desperdiciando nuestro tiempo ahora, justamente. En vez de ir a bailar, en vez de divertirnos con el pecado, estar acá, por ejemplo. Sin embargo, vivir aprovechando el tiempo, según Dios, es contrario a lo que ellos piensan. Es vivir para Dios, aprovechar bien el tiempo. Es obedecer su voluntad agradable y perfecta, y esto vamos a ver mucho más cuando lleguemos al verso 17. Pero si tuviéramos que sintetizar lo que es obedecer a Dios, que justamente eso es aprovechar bien el tiempo, podríamos decir lo mismo que Jesús. En Mateo 22 hay un intérprete de la ley que lo que hace es quiere probar a Jesús, quiere hacerlo pisar el palito, y lo que hace es preguntarle, bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? Pensando que no le iba a dar ninguna respuesta. Pero Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero dice, y hay otro semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús enseña que eso resume toda la ley y los profetas, es decir, la Escritura. Entonces, si tuviésemos que sintetizar lo que es obedecer a Dios, se resume en eso. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo. En Colosenses tenemos un pasaje paralelo. Justamente, tanto Efesios como Colosenses son dos cartas que Pablo escribe estando preso. Y hay ciertos paralelismos. Dentro de esos paralelismos tenemos donde en Colosenses va a decir en el 4.5 lo siguiente. Colosenses 4.5 dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Lo mismo que vemos acá en Efesios, aprovechando bien el tiempo. ¿A qué se refiere con esto? Que aprovechar el tiempo significa vivir con los de afuera, con los que no conocen a Dios, darles un testimonio en nuestra manera de andar, que sea una oportunidad para que conozcan a Cristo, para predicarles el Evangelio. Eso es aprovechar bien el tiempo, justamente. Y pensemos que eso está relacionado con amar a Dios y con amar a nuestro prójimo, justamente. Pensemos que estudias en la facultad o en el colegio y no te copies cuando el resto lo está haciendo, eso puede llamar la atención de alguno de tus compañeros o de tus amigos. O que seas responsable en tu trabajo cuando los demás no lo hacen, etcétera. Un montón de situaciones donde eso puede ser una oportunidad para que alguien te pregunte por qué no haces eso y vos puedas predicarle el Evangelio. Esa es la idea acá justamente, ¿no? De andar sabiamente con los de afuera. Eso es aprovechar bien el tiempo. ¿Y por qué es importante hacer el mejor uso de nuestro tiempo? ¿Qué es lo que Pablo tenía en mente al escribirle a los Efesios? ¿Por qué es tan importante? Bueno, ahí en el verso 16 dice, porque los días son malos. Y uno podría decir, hey, Pablo, ¿por qué sos tan pesimista? ¿Por qué decís que los días son malos? Bueno, justamente analizando toda la carta, y si viéramos el resto de las cartas del Nuevo Testamento, vamos a encontrar la respuesta de por qué está diciendo esto. Vamos a ver en este mismo libro, si vamos observando todo lo que va diciendo, que los días son malos por las consecuencias del pecado. Claramente, desde que nosotros en Adán desobedecimos a Dios en el huerto del Edén, los días son malos hasta que Cristo vuelva.
Los días son malos, justamente. Algunos indicios, además de esto, es, por ejemplo, que vemos en Efesios 4:19, que Pablo dice, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con toda avidez toda clase de impurezas. Nosotros decimos hoy que todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual como que ha avanzado, pero ya en este tiempo había mucha inmoralidad entre las personas. Los días son malos, ¿no? Además de eso, había personas que estaban buscando engañar con falsas enseñanzas. Fíjense, Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hay personas que estaban engañando, enseñando falsas doctrinas, y eso es parte de que los días son malos. Eso es parte del pecado. Y por último, otra más que podemos encontrar es que estamos en una guerra. Los efesios estaban en una guerra y nosotros también. Aún los días son malos. Justamente en Efesios 6 habla de una guerra espiritual, que no es una guerra entre carne y sangre, como dice Pablo, sino que es espiritual justamente, y el punto de esa guerra es el Evangelio. El diablo no quiere que las personas conozcan a Cristo. Quiere que sean ciegos, que no puedan ver la luz del Evangelio, como dice 2 Corintios, justamente. Y va a hacer todo lo posible para eso. Y ese es el contexto en el que estamos hoy en día, ¿no? Por eso los días son malos. Justamente Pablo dice a los creyentes, a los efesios y aún a nosotros hoy, toda la armadura de Dios. O sea, dice, exhorta a que usemos toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Ahí es una referencia a que los días son malos y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Entonces eso, todas estas evidencias de que los días son malos como consecuencia del pecado, nos tienen que llevar a pensar. La maldad de nuestros días es un argumento clave para aprovechar sabiamente nuestro tiempo en esta vida. La maldad de nuestros días es un argumento clave para aprovechar sabiamente nuestro tiempo en esta vida. Y volviendo al tema de productividad, vieron que les comenté sobre el concepto de productividad. De ahí, con el tiempo, se fue desarrollando y surgieron dos conceptos más que me parecen interesantes compartir. El primero es el concepto de la eficiencia, que seguramente lo habrán escuchado. La eficiencia básicamente es hacer todas las tareas que puedo lo más rápido posible, ¿no? Me propongo hacer ciertas tareas, bueno, trato de hacer todas esas tareas lo más rápido posible y de esa manera soy eficiente. Pero luego fueron pensando aquellos expertos, digamos, en lo que es productividad, primero pensaban en la industria, en los negocios, y llegaron a la conclusión de que eso no siempre era bueno, no siempre era sabio. Entonces aparece el concepto de efectividad, que en contraste con la eficiencia, dice que primero debemos definir qué cosas hacer y solamente hacer esas tareas correctas. Es decir, yo puedo hacer un montón de cosas de manera eficiente, pero que no sea lo correcto, que no sea que no sea una prioridad, que esté dejando a un lado aquellas tareas que sí son prioritarias por hacer un montón de tareas y cumplir simplemente. Ese es el punto, ¿no? Y esto tiene que ver con esto de aprovechar bien el tiempo. Debemos pensar cuáles son nuestras prioridades a la luz de la palabra de Dios. Justamente en el verso 17 vamos a ver un poco más sobre eso, pero debemos pensar en eso. Necesitamos la palabra de Dios para que Dios nos muestre cuáles son realmente nuestras prioridades. Por ejemplo, pensemos en algo práctico. Esa lucha que se puede generar con alguien que está estudiando en la facultad, con el tiempo con el Señor, el tiempo con su palabra, el tiempo en oración. ¿Qué es prioritario? El tiempo con el Señor. Podés matarte para terminar una carrera y no haber servido al Señor, no poder decir que pasaste tiempo con Él a solas en la semana. ¿Y de qué te sirve ese título en ese caso? Podríamos pensar que desperdiciaste tu vida. No es solamente un título. Y de hecho, detrás de eso, la intención es que vos
estudies para servir a los demás, para la gloria de Dios, que utilices tu profesión en ese caso para la gloria de Dios. De nada sirve matarte si no tenés tus prioridades en claro. Puedes servir también en muchos ministerios sin pensar cuáles son tus dones, tus habilidades, tus talentos, lo que Dios te dio para servir, y al estar en tantas cosas al mismo tiempo, no hacerlo con excelencia para Dios. Estar en tantas cosas que no estás enfocado en servir bien al Señor. O puedes estar toda la semana en la iglesia también, considerando que eso es espiritual. No digo que esté mal, está bien, pero eso puede hacer que termines descuidando tus estudios también. Del otro lado, ¿no? Poniéndolo del otro lado, puedes estar descuidando tus estudios. De hecho, puedes estar descuidando tu familia, que tal vez no es creyente, y pueden estar pensando que te la pasás todo el tiempo en la iglesia, cuando en realidad también tenés que pasar tiempo con ellos. A veces uno escucha, ¿no? Voy a estudiar una carrera y dice, bueno, voy a hacer una materia por cuatrimestre. Pero ahí no evaluamos cuánto tiempo vamos a tardar en recibirnos. Bueno, no, es que estoy en tal o cual cosa y no pesamos, no priorizamos correctamente. ¿Está mal hacer una carrera? No, está perfecto. De hecho, hay personas que tal vez no van a hacer una carrera, van a trabajar directamente y también eso está bien. El punto es que debemos pensar, ver cuáles son nuestras prioridades. Y hay distintos tiempos para cada cosa también. Algo para resaltar es importante diferenciar el concepto de productividad personal del mundo. Algo muy importante, ¿no? Si bien los expertos están hablando de esto y nos hablan de la productividad personal y se disciplinan para ser los mejores en lo que están aspirando, el punto es que la productividad, según el mundo, apunta a tratar de vivir de la mejor manera, utilizando los menores recursos posibles para alcanzar sus propios sueños, sus objetivos establecidos. Solamente está pensado en uno mismo. Solamente está pensado en uno. Sin embargo, la productividad, según Dios, como estuvimos viendo desde el principio, es vivir para Dios y vivir para los demás. Eso no quiere decir que uno no ponga objetivos, ¿sí? Pero deberíamos enfocarnos principalmente en vivir para la gloria de Dios. Volviendo, haces una carrera, no lo hagas para colgar un título en tu pared. Hacelo para la gloria de Dios, para tener oportunidades de servir a otras personas y hasta de predicarles el Evangelio. Esa debería ser tu motivación. No querer ser alguien en la vida o cualquier otra motivación que tengas. Es pensar en Dios y en los demás, justamente. Ahora, pensando en esto, quiero que te examines como Pablo le mandó a los efesios a tener cuidado cómo estás andando. Si estás aprovechando bien tu tiempo, si lo estás malgastando neciamente. Y pensemos de qué manera más productiva podríamos vivir que predicando el Evangelio, ya que hablamos de productividad, ¿no? Que predicando el Evangelio y sirviendo a los demás. Vamos a estar un día delante de Dios y ahí realmente va a pesar cada acción que hemos hecho, de acuerdo a cómo Dios considera las cosas, no nosotros. ¿Qué más importante que compartirle el mensaje del Evangelio a otra persona que no conoce a Dios y que está camino al infierno? Eso es realmente productivo. Precisamente alguien que buscaba vivir de esta manera cada día fue Jonathan Edwards. Lo menciono como un ejemplo, podemos pensar a ejemplos actuales, justamente pensaba en él. Él fue, mejor dicho, un puritano, pastor puritano del 1700, que, escuchen esto, con tan solo 19 años, ya sé que eran otros tiempos, diferentes a nosotros, pero con tan solo 19 años escribió 70 resoluciones, que algunos de ustedes las conocerán. 19 años. Y esas resoluciones tenían la intención de ayudarlo, de guiarlo a él para vivir, para examinar cómo estaba viviendo, y siempre estaban centradas en la palabra de Dios. Solamente les voy a mencionar algunas,
Y algo muy interesante es que Jonathan Edwards todas las semanas volvía a leer esas 70 resoluciones, que de hecho las iba recolectando, no es que de un día para el otro hizo esas 70 resoluciones, sino que con el tiempo las fue agregando. Quiero leerles algunas. La número 1 dice: tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios. Y después dice: me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Ahí ven, habló de Dios, la gloria de Dios y el bien de las personas. Tomo la resolución de hacer esto, fíjense, sin importar cualquier dificultad que se me presente, ni cuántas ni qué tan grandes puedan ser. Sin poner excusa, podríamos decir, a pesar de que sea difícil vivir para la gloria de Dios y servir y vivir para la ventaja de la humanidad en general. 5, dice: resuelvo no perder nunca un momento de tiempo, sino utilizarlo de la manera más beneficiosa posible. Obviamente, tanto él como nosotros falló en eso, porque no es perfecto, no es Cristo. Sin embargo, pensaba de esta manera. 17, tomo la resolución de que viviré de tal forma que hubiera deseado hacerlo cuando me muera. Pensaba el día que iba a morir y de esa manera buscaba vivir, sabiendo que un día iba a morir. 37, estoy resuelto a indagar todas las noches al ir a la cama en qué cosas he sido negligente, o podríamos decir necio, en qué cosas he fallado, qué pecado he cometido y en qué me he negado a mí mismo también al final de cada semana, mes y año. Es decir, consistentemente examinarse antes de irse a dormir, pensando en qué fue necio, arrepintiéndose delante del Señor. 52, estoy resuelto a frecuentemente oír a personas de edad avanzada decir cómo hubieran vivido si pudieran vivir de nuevo sus vidas. Resuelvo que viviré así como pienso que yo desearía haberlo hecho, suponiendo que viva hasta una edad avanzada. Preguntarle a personas grandes cómo les hubiese gustado vivir su vida. Cuando somos jóvenes pensamos que tenemos toda la vida por delante. Sin embargo, si te juntás a hablar con tus abuelos, si es que los tenés, o con alguna persona grande, vas a ver que hay un comentario típico que es: qué rápido que pasa el tiempo, ¿no? A medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Los años pasan muy rápido. Y de hecho la Biblia nos dice que el tiempo es como una neblina pasajera. Santiago 4:14 justamente dice eso, que se desvanece, que pasa rápido. Donald Whitney, en el libro de Disciplinas Espirituales, hace una comparación entre el dinero y el tiempo que me pareció muy buena para que reflexionemos. Fíjense, él dice: el tiempo parece ser tan abundante que perder mucho parece poco importante. Las personas también pierden su dinero fácilmente, pero si malgastaran su dinero de manera tan insensata como algunos malgastan su tiempo, pensaríamos que están locos. Sin embargo, el tiempo es infinitamente más valioso que el dinero. Está diciendo, pensemos en una persona que malgasta plata, que constantemente cobra el sueldo, se la gasta. Cobra el sueldo, se la gasta y hasta se empieza a endeudar. ¿Qué diríamos? ¿Está loca esta persona? ¿Cómo va a vivir de esa manera? Bueno, pero muchas veces podemos hacer eso con el tiempo, malgastándolo. Y él concluye diciendo: sin embargo, el tiempo es infinitamente más valioso que el dinero, porque el dinero no puede comprar tiempo. Si hay algo que no se puede comprar es tiempo. Cuando pensamos en los empresarios exitosos que vivieron para su negocio y descuidaron su familia, no pueden comprar ese tiempo. Ya está. Se les escurrió por entre los dedos de sus manos. No lo pueden recuperar. El tiempo no puede recuperarse. ¿Estás aprovechando bien tu tiempo o lo estás malgastando? También debemos recordar que nosotros no somos Dios. ¿En qué sentido? No podemos hacer todo. A veces queremos hacer todo más allá de lo que podemos.
tenemos la misma cantidad, todos nosotros tenemos la misma cantidad de tiempo todos los días para administrar. Tenemos 24 horas, todos los que estamos acá. La persona más diligente que se te ocurra también tiene 24 horas igual que nosotros. El punto está en cómo administra su tiempo y que también necesitamos dormir. Eso nos muestra que no somos Dios. Necesitamos descansar. Justamente eso nos demuestra que somos seres finitos, dependientes de Dios mismo. Por eso es tan importante que usemos nuestro tiempo con responsabilidad. Pensá en una persona malgastando su dinero. A veces hacemos eso nosotros. Ahora, algo que me resultó interesante compartirles es sobre lo que es planificar, planear. Y primero comenzar preguntando si está bien o está mal. ¿Qué piensa Dios justamente de planificar? Si nosotros tenemos que utilizar nuestro tiempo de la mejor manera posible, entonces, ¿qué piensa Dios de planear, de planificar? Los expertos en productividad hablan de eso, de planificar tu año, de planificar tu semana, de ponerte objetivos, etc. Bueno, ¿qué es lo que piensa Dios de esto? ¿Está bien o está mal? ¿No sería ir en contra de confiar en la soberanía de Dios planificar? Si Dios es soberano, Él va a hacer lo que Él quiera. ¿Para qué voy a planificar? No tiene sentido. Bueno, las Escrituras nos muestran un equilibrio entre dos cosas. Por un lado, nuestra responsabilidad. Esto lo vemos también en la salvación, ¿no? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. En este caso vemos nuestra responsabilidad frente a la administración del tiempo y también está la soberanía de Dios, justamente. ¿Sí? Y, por ejemplo, Proverbios 21:5 nos dice cuáles son los beneficios de ser diligente, como algo bueno. Dice, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llegará a la pobreza. Ahí está hablando de que uno es beneficiado justamente de ser diligente en planificar. Sin embargo, hay que considerar algo acá, porque no es solamente planificar, sino es cuál es el enfoque, cuál es mi motivación de planificar. Nuestra motivación tiene que ser la gloria de Dios, como habíamos visto, y no estar motivados por nuestros deseos egoístas y egocéntricos, pensando en nosotros, como decía, querer tener un título para colgarlo en la pared, ¿no? Eso sería algo egocéntrico. Y no sería pensar en servir a los demás justamente con esa profesión o con el trabajo que tengas, cualquiera que sea. Sin embargo, también las Escrituras nos exhortan a confiar en Dios como un Dios soberano. Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino. Perfecto, planeamos, pero el Señor dirige sus pasos. El Señor dirige sus pasos, se hace lo que Dios quiere. Él es soberano. Santiago 4:13, me parece, búsquenlo por favor, me parece un texto que está bueno leerlo juntos. Santiago 4:13 dice lo siguiente. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancia. Una persona que está diciendo, hoy o mañana vamos a hacer negocios y vamos a ganar dinero. Está planificando, está pensando en el futuro. Versículo 14, Santiago dice, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. No saben. Solo son un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Hablando de la finitud del hombre, de que somos seres finitos. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, este texto lo podemos pensar como que Dios está diciendo, ¿ves? No hay que planificar, porque se hace lo que Dios quiere. Pero fíjense que la clave está en el versículo 15. Dice, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No está diciendo que no planifiquemos, está diciendo que lo entregues en las manos del Dios soberano, que controla todo. Pero eso no apunta a que no planifiquemos, que no pensemos, que no proyectemos nuestra vida hacia adelante. Planificar es importante. Pensemos en una persona
que gasta sin un presupuesto. ¿Qué control va a tener? No va a saber si está gastando bien, si está gastando mal. Así como es necesario, digamos, un presupuesto para alguien que gasta y que desea ahorrar, capaz una persona que gana mucho dinero va a poder ahorrar, pero si vive ajustado, no va a poder ahorrar nunca esa persona porque nunca está pensando, nunca está presupuestando para ver si se está pasando de lo que está gastando. En términos de tiempo, una agenda y una planificación anual puede ayudarnos. Ahora, si me preguntan, ¿dónde dice en la Biblia que debo usar una agenda? La respuesta es en ningún lugar, claramente. Lo podemos pensar esto como un recurso, como una herramienta, no como algo que sí o sí debemos hacer. Pero si debemos administrar nuestro tiempo, es bueno pensar de antemano qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Y una agenda o una planificación puede ayudarnos en ese sentido. Ahora, también, con los pasajes que estuvimos viendo, podemos ver que hay personas que por pereza evitan organizarse. Dicen, bueno, Dios es soberano, entonces que fluya, digamos. Voy a vivir como sea y bueno, llegaré a donde llegue. Pero eso es pereza. Muchas veces es pereza de no querer sentarte, orar con el Señor, pensar hacia dónde querés ir. Con los días y los años que el Señor quiera que vivas. Que la persona que vive así, desorganizada, vive siendo sorprendida por sus propias responsabilidades. Se encuentra con las cosas, todo lo sorprende. Una cosa, obviamente, hay momentos en los que vamos a ser sorprendidos porque el Señor puede cambiar nuestras circunstancias. Pero otra cosa diferente es cuando constantemente la persona por desorden se ve sorprendida por sus propias responsabilidades. Sin embargo, por el otro lado, podemos pensar que una persona que planifica, que tiene todo diagramado, qué es lo que va a hacer de acá a 10 años, puede ser una persona que se vuelve irritable cuando las cosas no salen como había pensado, surgen imprevistos o cosas que salen de manera diferente. Y es ahí donde tenemos que entender justamente este equilibrio entre ser diligentes en planificar, pero al mismo tiempo confiar en la soberanía de Dios. Porque justamente Dios puede romper todos nuestros planes, todas nuestras agendas, pero siempre lo va a hacer para nuestro bien. Romanos 8 justamente dice eso. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Y justamente, ¿cuál es el propósito final? Ser hechos a la imagen de Cristo. Deberíamos dejar margen también en nuestra semana. Si vos tenés una semana donde lo pusieras en una agenda y no tenés ni un lugar, eso te va a cargar de ansiedad. Eso no es aprovechar bien el tiempo. No es aprovechar bien el tiempo, llenarte de actividades. Tenés que pensar cuáles son tus prioridades y dejar siempre un espacio. Imaginémonos que una persona necesita ayuda, un hermano necesita ayuda, y tenés tu agenda tan cargada que no tenés tiempo para ayudarlo. ¿No sería bueno eso justamente? Pensemos, ser productivos es vivir para la gloria de Dios y para el bien de los demás. O se presenta una oportunidad para predicarle a alguien y decís, no tengo tiempo, porque tu agenda está súper cargada y vivís ansioso, corriendo de acá para allá. ¿Qué sentido tiene vivir de esa manera? Una resolución práctica en cuanto a esto es, puedes pedirle a un amigo, a alguien que se siente con vos, revise tu semana y te pueda ayudar para ver si tus prioridades están claras. Si todo encaja y sobra espacio. Tus prioridades, me refiero a pasar tiempo con el Señor, en su palabra y oración como una prioridad. Si querés arrancar tu agenda, arrancá por ahí, no por tu trabajo, no por tus estudios, arrancá por eso es la prioridad. Congregarte en tu iglesia, cumplir con tu trabajo, con tus responsabilidades, tus estudios, tu servicio en el ministerio. Si te comprometés con tantas cosas y después no podés servir en el ministerio, tenés que ajustar lo que estás haciendo. Porque eso también es una responsabilidad no solamente frente a los líderes del ministerio que estés, sino frente a Dios principalmente. Es un compromiso que hiciste. Planificar te puede servir para pensar y definir de qué maneras puedes ayudar a otros. Cuando nos sentamos a pensar, podemos ver qué necesidades tiene la otra persona. Ya el enfoque no es vivir para nosotros, es cómo puedo ayudar a tal hermano. Veo que
justamente en el grupo de oración hay alguien que está pasando necesidad, ¿de qué manera puedo servirle? ¿Cómo lo puedo ayudar? Con tus dones, tus talentos, todo para la gloria de Dios. Eso es ser productivo, eso es aprovechar bien el tiempo, justamente. Bueno, este fue el punto más largo. Vamos a ir al segundo punto, que justamente está conectado. Aprovechar bien el tiempo implica agradar a Dios, hacer su voluntad, y justamente por eso la segunda pregunta es, ¿estás buscando entender la voluntad de Dios? La primera era, ¿estás aprovechando bien tu tiempo? Y la segunda es esta, ¿no? Y están relacionadas, porque si querés aprovechar bien tu tiempo, necesitas saber cuál es la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Dios define, cómo Dios define aprovechar bien el tiempo. Dice versículo 17, así pues, no sean necios, y ahí es otro imperativo, como enfatizando. En el verso 15 dice, vivir como insensatos o como sabios, y ahora dice, no sean necios. Lo vuelve a decir, una palabra diferente que apunta a alguien que es ignorante en términos espirituales, que no conoce a Dios. Es decir, le está hablando a creyentes y le está diciendo, no sean necios, no vivan de esa manera. Sino, dice, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y en el verso 10 del capítulo 5 dice, de manera parecida antes, dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. Lo mismo, hacer la voluntad de Dios, entiendan cuál es la voluntad de Dios, vean examinen qué es lo que agrada al Señor. Ese entiendan también es un imperativo, es decir, una orden. Dios quiere que conozcamos su voluntad, Dios quiere que trabajemos por conocer en su voluntad a través de su palabra. Por eso aprovechar bien el tiempo es pasar tiempo con su palabra y en oración, justamente. La verdadera sabiduría de productividad tiene que ver con eso, con obedecer la voluntad de Dios. Por eso que los libros seculares que hablen de productividad van a fallar en este punto, porque ignoran a Dios. Entonces, lo que ellos consideran productivo no termina siendo productivo, termina siendo necedad, porque ignoran a Dios, ignoran vivir para Dios y vivir para los demás. Entonces decimos que aprovechar bien el tiempo implica entender cómo sería el uso óptimo del tiempo, y un uso productivo del tiempo tiene que ver con conocer y obedecer la voluntad de Dios. Ahora, en el verso 17 al 21 vamos a ver detalladamente cómo es aprovechar bien el tiempo. Vamos a ver en el verso 18 que tiene que ver con ser llenos del Espíritu Santo, es clave ser llenos del Espíritu Santo, y de ahí en adelante va a ir diciendo que ser llenos del Espíritu Santo está relacionado con hablar entre nosotros, está hablando de cuando nos congregamos. El ser llenos del Espíritu Santo hace que nos edifiquemos mutuamente, verso 19, cantemos y alabemos, verso 19, demos gracias al Señor, y después dice algo que a mí me parece sumamente interesante. Verso 21 dice, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Ahí habla de la relación entre creyentes, entre todos nosotros, y de ahí en adelante va a hablar de roles. De roles. Habla de las esposas que deben sujetarse a sus esposos, los esposos que deben amar a sus esposas, los hijos que deben obedecer y honrar a sus padres, los padres que deben criarlos y amonestarlos en la instrucción del Señor, los siervos que deben obedecer a sus amos. Pasémoslo hoy a nosotros, trabajadores, obedecer a sus jefes, y los amos, es decir, los jefes, ser conscientes de que tanto ellos como sus trabajadores, sus siervos, tienen un amo o un jefe soberano. ¿Y por qué es interesante esto? Porque uno de los temas que se ha hablado tanto hoy en día y ya hace años con respecto a la productividad personal es el tema de los roles. De hecho, uno de los autores conocidos, Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, justamente habla de la importancia en el equilibrio en los roles. Bueno, si nos fijamos acá en la Biblia, Pablo lo había mencionado mucho tiempo antes, justamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque si queremos vivir de manera productiva, debemos pensar en cada uno de nuestros roles. Padres, esposos o esposas, hijos, trabajadores o jefes, estudiantes, etc. Y ver cómo cada uno de esos roles son importantes. Justamente Pablo lo que está haciendo es, vean la manera
correcta, o sea, de la manera más sabia posible administrar el tiempo. ¿De qué manera? Bueno, le habla a los esposos, a las esposas, etcétera, a la iglesia en general. Entonces, ser productivos de manera práctica tiene que ver con todo lo que mencionamos recién. Si un esposo quiere ser productivo, su objetivo debe ser amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es ser realmente productivo. Si un hijo quiere ser productivo, debe obedecer a sus padres mientras viva en su hogar y honrarlos. Eso es ser productivo justamente. Ahora, una última cosa más. En teología se menciona, y en las escrituras mismas vamos a encontrar que cuando hablamos de la voluntad de Dios, vamos a encontrar dos tipos de la voluntad de Dios. Los teólogos hablan de dos tipos. Y hay un pasaje que justamente nos muestra esto, que es Deuteronomio 29, 29. Acompáñenme a Deuteronomio 29, 29, así les muestro. Vamos a ver justamente estas dos voluntades que se interrelacionan entre sí. Deuteronomio 29, 29. Dice lo siguiente: las cosas secretas, subrayemos, las cosas secretas, pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin, o sea, ¿con qué propósito? De que guardemos todas las cosas, todas las palabras de esta ley. Entonces acá vemos dos voluntades que se interrelacionan justamente. Las cosas secretas se refieren a lo que se llama la voluntad secreta de Dios o la voluntad particular de Dios, y las cosas reveladas tienen que ver con esa voluntad moral de Dios que Él da a conocer. Ahí voy a ser más claro. La voluntad revelada es todo lo que encontramos en la Escritura. Justamente acá dice, las cosas reveladas, en Deuteronomio 29, 29, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, dice, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Es decir, todo lo que Dios reveló en su palabra es su voluntad moral, su voluntad revelada. ¿Sí? Amar a Dios y a los demás, como vimos, predicar el Evangelio, hacer discípulos, nuestra santificación, ser llenos del Espíritu Santo, etc. Ahora, hay otra voluntad, que es la voluntad secreta, que justamente es la que todos queremos saber. Por ejemplo, ¿debo cambiar de trabajo? Eso tiene que ver con una voluntad secreta, porque yo, mientras tengo que tomar esa decisión, no sé para dónde ir. Dios no me va a hablar audiblemente y me va a decir, toma este trabajo. ¿Qué es lo que debo hacer? Tomar justamente la voluntad revelada de Dios, su voluntad moral, ver en su palabra todos los principios bíblicos relacionados a tomar o no un trabajo para tomar una decisión. Lo mismo, ¿con quién me voy a casar? Tengo que ver los principios, que eso sería la voluntad revelada de Dios, para poder definir con quién me voy a casar. Yo, por ejemplo, en mi caso, sé que la voluntad secreta de Dios era que me case con mi esposa, con Belu. Pero antes no lo sabía. ¿Y qué es lo que yo hacía? Buscaba en la Biblia cuáles eran los principios bíblicos para considerar una esposa. Que tema a Dios, dice Proverbios 31. 1 Corintios 7 dice que sea en el Señor, etc. Entonces ahí vemos cómo se relacionan una con la otra. Para nosotros poder tomar decisiones, porque la realidad es que tenemos que tomar decisiones en algún momento sobre la voluntad de Dios secreta, tomamos en cuenta justamente su voluntad revelada. Para ser productivos, para vivir de la mejor manera y tomar decisiones sobre cosas que no sabemos, necesitamos esto. Necesitamos entender la voluntad de Dios justamente. Y ahí apunta a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Pasando tiempo con la palabra de Dios. Colosenses nos dice que una persona que llena del Espíritu Santo, la palabra de Cristo mora en abundancia en esa persona. Eso es ser lleno del Espíritu Santo justamente. Y eso es lo que necesitamos para justamente poder vivir de la manera más sabia posible, de la manera más productiva. Volviendo al punto de administrar nuestro tiempo, algo clave para que entendamos cada día la voluntad de Dios, poder crecer en conocer más a Dios, podría ser planificar, leer la Biblia tapa a tapa. Eso nos va a llevar a ver a Dios en cada uno de los libros de la Biblia y poder irlo conociendo, pero para eso tenemos que planificarlo.
no digo que esté mal, pero si solamente elegimos libros que nos gustaría leer de la Biblia, vamos a estar conociendo algunos aspectos de Dios. Ahora, diferente es planificar, leer la Biblia tapa a tapa y poder conocer a Dios en cada uno de los libros. Ahora, para ir terminando, en resumen, hoy estuvimos reflexionando justamente sobre lo que implica vivir de manera productiva, de manera sabia, y vimos dos preguntas que nos sirven para examinarnos si estamos viviendo de esa manera. La primera en el verso 17, si estamos haciendo un buen uso del tiempo, y la segunda en el verso 16, y la segunda en el verso 17, si estamos buscando entender la voluntad de Dios. A través de esas dos preguntas tenemos que examinarnos y ver cómo estamos viviendo. Además de esto vimos el concepto de productividad del mundo que nos lleva a vivir de una manera egoísta, a pensar solamente en nosotros, en nuestros sueños y no en los demás. Justamente Dios nos creó para vivir para Él y para vivir sirviendo a los demás. El problema de ese concepto de productividad del mundo es el enfoque. ¿Podemos utilizar herramientas que se hayan escrito en libros seculares de productividad? Sí, pero debemos filtrarlas por la palabra, porque si la motivación es incorrecta, de nada sirven esas reglas o herramientas que querramos usar. Hay buenas herramientas, pero debemos filtrarlas por la palabra, y el enfoque tiene que ser la gloria de Dios y el bien de los demás. De hecho, si queremos ver un caso mucho mayor de alguien que haya vivido de la manera más productiva posible, porque por más que Jonathan Edwards escribió esas resoluciones, claramente no vivió 100% productiva su vida. No, porque fue un pecador como nosotros. Solamente una persona vivió de manera realmente productiva cada uno de sus días, y ese es Cristo. Dios haciéndose hombre, Él vivió de manera productiva. Solamente Él, 100% productivo. ¿Productivo en qué sentido? Obedeciendo a Dios, agradando al Padre en todo lo que hacía. Vivió de manera perfecta. Solamente Él. Justamente Matt Perman, un escritor que ha hablado sobre la productividad cristiana, dice una frase que me gusta mucho porque nos hace pensar. Dice, la única forma en que podemos ser productivos es dándonos cuenta de que no tenemos que ser productivos. La única forma en que podemos ser productivos es dándonos cuenta de que no tenemos que ser productivos. Suena contradictorio. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, justamente, Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, por todo el tiempo que hemos malgastado. Él pagó en esa cruz viviendo de manera perfecta justamente para que nosotros, por gracia, podamos ser salvos y vivir de una manera productiva ahora, aunque no vaya a ser plena. Él murió en esa cruz, es por gracia. Nosotros podemos querer hacer 1000 cosas para agradar a Dios, pero es imposible, porque todo lo que hagamos está manchado por nuestro pecado. Es imposible. Solamente Cristo vivió de manera perfecta y murió en nuestro lugar para que ahora en su gracia podamos buscar, viviendo, aprovechando bien el tiempo, buscando obedecer su voluntad, esforzándonos en su gracia. Tito 3 dice lo siguiente, y con esto termino. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Cristo viniendo a salvarnos, Él nos salvó, fíjense bien, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por nuestras obras, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Debemos aprovechar nuestro tiempo? Sí. Pero lo primero que necesitamos es el Evangelio. La verdadera productividad está centrada y nutrida por el Evangelio de Cristo. Necesitamos su gracia para vivir de la mejor manera posible. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos
toda la sabiduría que necesitamos, Señor. Ayúdanos a vivir vidas centradas en vos, en los demás principalmente, Señor. Que cuando querramos pensar en administrar bien nuestro tiempo, sea para gastar nuestra vida en los demás, amar a nuestro prójimo, buscar formas de servirle, que tenga sentido nuestra vida, Señor, pensando en otros. No sabemos cuánto vamos a vivir. Job dice que vos pones límite a nuestros días. Vos sabés cuánto tiempo vamos a vivir, Señor. Pero queremos hacerlo cada día esforzándonos por aprovechar las oportunidades que se presentan, Señor. Que podamos comenzar la semana pensando en qué oportunidades puedo tener para compartirle el Evangelio a otro, para orar por otro, discipular a alguien, invertir en cosas eternas, Señor. Invertir nuestro tiempo en algo que perdura en el tiempo, no algo que se desvanece, Señor. Gracias por Cristo, por pagar en esa cruz por nuestros pecados, morir en nuestro lugar, habiendo vivido de manera perfecta, sin pecado, cargando nuestro pecado por amor a nosotros. Que ese amor con el que Cristo murió por nosotros podamos manifestarlo hacia otros y principalmente hacia vos cada día de nuestra vida, Señor. Oramos en tu nombre. Amén.